Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Luis Yair Velázquez Ocampo. Soy licenciado en nutrición y el día de hoy voy a presentarles un ensayo clínico que lleva por nombre efecto de un tratamiento de cambios en el estilo de vida sobre la prevalencia del síndrome metabólico y el peso corporal en mujeres mexicanas. En cuanto al contenido de mi presentación, primero que nada vamos a ver la introducción, posteriormente vamos a ver las generalidades, el propósito prácticamente del ensayo, la ejecución del mismo, las fases que va a conllevar, los grupos a evaluar, las etapas, las herramientas que vamos a manejar, las variables, cómo va a ser la recolección de datos, los resultados y finalmente las conclusiones. A modo de introducción, tenemos que la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1,000 millones de personas adultas en todo el mundo pues van a tener un sobrepeso, tipo de sobrepeso. En México, la prevalencia del sobrepeso y obesidad, utilizando los datos del 2006, es prácticamente del 70% en hombres y mujeres, estas mayores de 20 años. Entonces sí estamos viendo que en México sí tenemos una problemática bastante grande en cuestiones de sobrepeso y obesidad. También nos damos cuenta que sobre el sobrepeso y la obesidad no solo se asocian pues, con unas enfermedades, ¿no? Tenemos otras enfermedades como la diabetes, que es prácticamente el 79.4% de los casos que tienen algún tipo de sobrepeso padecen diabetes. De igual forma, el 78% padecen hipertensión y de dislipidemias prácticamente un 82% tiene una dislipidemia y una obesidad. De igual modo, la Organización Mundial de la Salud estima que pues, más de la mitad de la población o de los pacientes no tienen un tratamiento como tal, o si lo tienen no lo realizan de una manera adecuada para que la enfermedad se controle. Entonces pues obviamente esto nos va a generar prácticamente para el país un costo pues mucho mayor elevado, porque van a tener que estar suministrando más cantidad de medicamentos. La adhesión, ya sea a corto o largo plazo, va a ser el resultado de un proceso complejo y se va a desarrollar pues dependiendo de etapas. La primera pues va a ser la aceptación del diagnóstico. Mucha gente no acepta que están enfermos, entonces si no aceptan que están enfermos van a ir con el médico y pues el médico pues, va a decir, bueno, no estás enfermo, pero pues tus datos dicen otra cosa, ¿no? Otra de ellas pues va a ser la necesidad de un tratamiento exitoso. Entonces va a depender también del médico si el tratamiento es certero o no. La motivación es otro de los puntos que van a apoyar mucho al paciente, porque pues a veces si el paciente viene con una autoestima muy bajo o con la autoestima en el suelo y no lo motivamos para que se cuide, pues obviamente ese paciente no va a lograr muchas cosas con un tratamiento, ¿no? Otra de ellas pues va a ser la capacidad del paciente para superar todas las dificultades que tenga en el paso del tiempo o en el transcurso en el que lleve un tratamiento. Y prácticamente el último sería el mantenimiento de los logros que se tengan a largo plazo. O sea que no nada más vamos a enfocarnos en el inicio de la enfermedad, en que nos cuidamos, en que nos mantuvimos, en que tuvimos un control durante un tiempo, sino que esto debemos o tiene que ser prácticamente durante toda nuestra vida. Otro de los aspectos muy importantes para que los pacientes puedan mejorar son los cambios en los estilos de vida. Prácticamente esto va a ser la base para el tratamiento de las enfermedades crónicas, ya que si el paciente no se cuida o no cambia sus estilos de vida, pues muy probablemente aumente el riesgo de mortalidad. Hasta el momento pues realmente los tratamientos que existen no incluyen recomendaciones ni dietéticas ni de ejercicio. Entonces lo que necesitamos ahí es un trabajo multidisciplinario. Necesitamos que esté el médico, que esté el psicólogo, que esté el nutriólogo, que esté un activador físico si es necesario, para que el tratamiento pueda ser
logrado o todo el proceso que requiera el cuidado del paciente se lleve a cabo de una manera adecuada. En cuestión de las generalidades, se va a conocer como síndrome metabólico, o vamos a conocer como síndrome metabólico al conjunto de alteraciones metabólicas constituido ya sea por la obesidad, más que nada en distribución central, o sea, en la zona abdominal, a la disminución de las concentraciones de colesterol bueno prácticamente, la elevación de concentración de colesterol malo, de triglicéridos y al aumento de la presión arterial, y a la hiperglucemia, y esto lo dice Eckler en el 2005. También podemos decir que el síndrome metabólico es un grupo de factores de riesgo cardiometabólico que van a reflejarse por un estilo de vida sedentario, una ingesta excesiva de alimentos. Entre los factores de riesgo que componen pues, se va a encontrar también la hiperglucemia, la obesidad, las dislipidemias, tanto colesterol como triglicéridos elevados y la presión arterial elevada o alta. Se dice que el síndrome metabólico se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI, ya que la cantidad de casos pues todos los días va en aumento. ¿Cuál va a ser el propósito de este estudio? Bueno, pues el propósito va a ser desarrollar e implementar una metodología para superar todas las barreras que afecten la adherencia al tratamiento de mujeres mayores a 20 años con enfermedades no transmisibles como el síndrome metabólico, en este caso pues es diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso u obesidad. Todo esto evaluando el impacto a través de varios indicadores cuantitativos como la pérdida de peso o la prevalencia de este mismo síndrome. En la ejecución de este proyecto van a existir dos fases. La fase 1 va a ser el desarrollo de herramientas para la identificación y la fase 2 va a ser prácticamente la implementación de estas herramientas. En cuestión de la fase 1, que es el desarrollo de herramientas para la identificación de barreras, vamos a tener como muestra en un hospital privado de atención a enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a tomar pacientes con sobrepeso y obesidad con comorbilidades asociadas ya sea diabetes, hipertensión, dislipidemias, y pues vamos a identificar las barreras comunes que tienen estos pacientes para llevar a cabo un tratamiento adecuado. Esto lo vamos a lograr con un cuestionario que se va a implementar para la resolución de estos problemas. Pues los resultados pues se van a discutir, vamos a ver qué tratamientos tenemos para llevar a cabo una mejora en cuestiones de su tratamiento nutricional. Esto obviamente basado en estándares mexicanos y pues prácticamente para los tratamientos de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad. La fase 2 comprende el reclutamiento y las etapas de cambio. En cuestiones de reclutamiento vamos a tener que se van a reclutar un grupo de 180 mujeres, ya que el ensayo está enfocado a mujeres. Estas van a tener sobrepeso u obesidad y dos de las comorbilidades como la diabetes, dislipidemias o hipertensión. Todos obviamente van a ser elegidos al azar. La intervención de esto durará 24 semanas y existirán dos grupos, un grupo de control y un grupo de intervención. Como se menciona anteriormente, en cuestiones de reclutamiento van a ser 180 mujeres de entre 19 y 65 años de edad con índices de masa corporal entre 25 y 39.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí tenemos otros criterios de inclusión, como lo son diagnósticos previos de glucosa elevada, en ayuno obviamente, presión alta y algún tipo de dislipidemia, ya sea colesterol o triglicéridos elevados.
Así como tenemos criterios de inclusión, también los vamos a tener de exclusión. En este caso, el primero de ellos sería que la mujer esté embarazada o en periodo de lactancia. Otro de los criterios sería ansiedad y depresión que tenga la persona o que padezca en ese momento. Otro de ellos pues va a ser el consumo de alcohol o el hecho de que fume de manera constante, que tome algún medicamento, por ejemplo, para bajar de peso, que tenga, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, que tenga algún tipo de insuficiencia renal o que padezca de hipotiroidismo, que tenga algún tipo de cáncer o algún tipo de depresión. Estos son los criterios que vamos a tomar como de exclusión. Continuamos con los grupos. El grupo, recuerden que teníamos dos grupos, el grupo de control y el grupo de intervención. En este caso, el grupo de control, que es el número 1, va a recibir atención clínica tradicional, la que siempre se proporciona en todos los aspectos de salud. Y tenemos el segundo grupo, que pues sería el grupo de intervención. Y se dice que en el grupo de intervención pues vamos a recibir una intervención conductual para mejorar la adherencia. Digo, aparte de la atención clínica normal, vamos a tener este extra, ¿no? Una intervención conductual para ver qué tanto mejora el apego al tratamiento. Y bueno, pasamos a las etapas de cambio. En las etapas de cambio existen 6 diferentes y la primera etapa es la de precontemplación. Entonces aquí el sujeto pues no planea realizar ningún esfuerzo para adherirse al tratamiento o prácticamente para cambiar el comportamiento que tiene hasta el día de hoy. Estos cambios obviamente ellos no saben que pues van a durar aproximadamente 6 meses, que va a ser el tiempo que se estará evaluando. A la segunda etapa le vamos a llamar contemplación. En esta la persona pues admite que existe un comportamiento de riesgo que está haciendo en ese momento o bien de beneficio, y empieza a pensar el hecho de cambiar o de tratar de adoptar nuevos comportamientos para la mejora de su salud. Obviamente considerando que el cambio lo va a hacer en aproximadamente 6 meses. La tercera etapa es la preparación, y en esta etapa la persona pues tiene la intención de iniciar algún tipo de cambio de comportamiento. Necesita planear sus estrategias, necesita ver los planes para adquirir las soluciones que esto le pueda conllevar para iniciar un cambio en su comportamiento, ¿no? Estamos tomando en cuenta aquí que el cambio debe darse en al menos 30 días. A la cuarta etapa le vamos a denominar acción. Aquí la persona prácticamente ha tomado cartas en el asunto, como se esperaba. La persona empieza a mejorar su adherencia al tratamiento y de a poquito va cambiando el comportamiento anterior que tenía. Entonces esto va a ayudarnos un poco más a mejorar en cuestiones del tratamiento, de adhesión, al tratamiento. La quinta etapa la vamos a denominar mantenimiento. Aquí prácticamente el cambio en cuestiones de comportamiento ya se ha vuelto una costumbre. Entonces, prácticamente para que sea exitoso, tenemos que tomar en cuenta que el cambio debe ser por al menos los 6 meses que va a durar el proyecto. Y bueno, llegamos a la última etapa, la etapa que no queremos que todos lleguen, ¿verdad? La etapa de la recaída, que es la sexta etapa. En esta etapa la persona pues se programó para cuidarse 6 meses, para lograr algo en 6 meses. Entonces en esta etapa la persona deja atrás todo el comportamiento que ya tenía y pues abandona prácticamente lo que se le había
lo que se había programado. Entonces aquí la persona lo único que logra es que todo el esfuerzo que se realizó pues se ve prácticamente afectado. Entonces pues obviamente regresa a los hábitos que anteriormente tenía, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para empezar a llevar a cabo todo esto? Pues primero que nada textos en los que prácticamente vamos a escuchar los comentarios de los pacientes, vamos a escuchar los comentarios de los médicos, nutriólogos, psicólogos, y se van a diseñar folletos, volantes, folletos educativos, trípticos, todo esto con consejos prácticos para que los participantes vayan logrando cada día una mejor adhesión a su tratamiento. Otra de las herramientas pues van a ser consultas, no nada más normales, sino que algunas consultas con retroalimentación, obviamente por persona individualizada, para que las personas lleven prácticamente un seguimiento sobre su mismo tratamiento y comportamiento. Y tenemos en cuenta que pues las consultas va a estar en cuestiones nutricionales, pues un nutriólogo capacitado, el cual va a tener que brindar prácticamente todas las recomendaciones nutricionales para el padecimiento que la persona tenga, ya sea si son diabéticos, ya si son hipertensos, ya sea que tengan dislipidemia, sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, las actividades que va a tener que realizar y los tiempos en los que prácticamente van a ir mejorando ese estado de salud. De igual modo vamos a tener un activador físico, una persona que sea experta en el área, y pues obviamente esta va a prescribir teniendo en cuenta la edad de la persona y prácticamente el tiempo, algunas rutinas para que la persona realice durante el lapso de tiempo en el que esté bajo este proyecto. Las variables que vamos a ocupar van a ser dos, una variable dependiente, la cual va a ser el resultado de la reducción en la prevalencia de la obesidad y de las comorbilidades, en este caso ya sea hipertensión, diabetes, dislipidemias, etcétera. Obviamente el control de la pérdida de peso, cuánto peso se pierde, en qué tiempo, todo este tipo de cuestiones van a ser las que vamos a estar monitoreando. Y prácticamente aunado a esto pues la disminución en cuestiones de la presión arterial, la glucosa en ayuno, el colesterol, triglicéridos, etcétera. Y la otra variable que tenemos pues va a ser la variable independiente. En este caso van a entrar los estilos de vida, qué tipo de estilos de vida lleva el paciente, qué hace, qué no hace, cómo lo hace, etcétera, y el programa del comportamiento para verificar y vigilar el avance que tenga cada uno de los pacientes en el proyecto. Y bueno, ¿cómo vamos a llegar a la recolección de datos? Bueno, esta se va a dividir por fases. En la fase 1 pues vamos a ir identificando cuáles fueron las barreras que tienen los pacientes prácticamente para cuestiones de comportamiento, para la mejora de su enfermedad, y esto lo vamos a lograr en base a la aplicación de cuestionarios que estén validados. Entonces ya teniendo nosotros esta información ya podríamos tener los datos prácticamente precisos de la fase 1. Para la recolección de datos en la fase 2 tenemos varios aspectos. El primero de ellos, vamos a identificar los datos socioeconómicos mediante aplicación de cuestionarios también. Posteriormente vamos a irnos a la antropometría y pues vamos a tener que el peso lo vamos a medir con una báscula tipo de la marca Tanita. Nos menciona el modelo en el artículo. Vamos a ocupar un estadímetro para la estatura, vamos a ocupar cintas métricas para todo lo que son circunferencias, y de ahí nos vamos a pasar a otro punto, la medición del grosor
Esta la vamos a medir con un ultrasonido que se lleva por nombre Sonosite, y pues el modelo pues ya lo manejan en el artículo. Y el último, pues vamos a tomar una recolección de muestras biológicas, ya sea de sangre, y pues vamos a determinar los parámetros ideales bioquímicos o los parámetros bioquímicos de glucosa, hemoglobina glucosilada, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos y prácticamente la presión arterial para la recolección de nuestros datos en la fase 2. En cuestión de los resultados, pues los resultados del ensayo pues no fueron publicados, o pues bien no han sido publicados en el medio en el que encontramos el principal, pero pues sí es muy importante recalcar que la problemática que se trata en este tipo de ensayos pues sí es muy importante. Digo, el síndrome metabólico pues es un poco complicado, y sabemos que pues es un problema muy grave en cuestiones de salud pública. Entonces sí, lo ideal sería alentar a los profesionales a realizar más de estos ensayos, para que podamos tener como que una idea un poco más amplia y certera de lo que es el síndrome metabólico. Y como sabemos, pues el síndrome metabólico pues va a ser el conjunto de algunas enfermedades. Entonces, para tratar los casos no solo es necesario pues una consulta médica como tal, ¿no? Necesitamos de un equipo multidisciplinario para que veamos prácticamente una mejora en cuestiones de los pacientes, ¿no? Sabemos que necesitamos pues la parte médica con los medicamentos, ¿no? Para disminuir de manera eficiente los niveles de todos este tipo de parámetros, y también necesitamos del apoyo nutricional. En este caso nuestra labor es un poco más complicada, ya que pues si el paciente es diabético, es hipertenso, tiene algún tipo de dislipidemia y aparte obesidad y sobrepeso, necesitamos aplicar las técnicas necesarias o prácticamente las recomendaciones adecuadas para que el paciente pueda lograr un cambio realmente, tanto en sus hábitos como en su comportamiento. De igual forma, sabemos también que la actividad física es muy importante, por eso el de que un activador físico o un experto en actividad física apoye este tipo de ensayos, para que pues podamos apoyarnos de todos lados, ¿no? Tanto la medicina como la prácticamente la activación física, y la nutrición. Algo muy importante también que podemos mencionar serían los aspectos psicológicos, como dicen, es uno de los criterios de exclusión, ¿verdad? Pero ya teniendo el volumen de gente o al grupo de gente a tratar, sería importante, ¿no? Como para un ensayo distinto, poder apoyarnos con algunos factores psicológicos, ¿no? Para tener un resultado o más apegado a la realidad. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta, quedo a la orden de ustedes. Buenas noches, buenos días o buenas tardes.